¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Cuando Jesús se sentó en aquel monte de los olivos y comenzó a hablar, no estaba dando un simple discurso moral, estaba revelando los principios del reino de Dios. En un tiempo donde el pueblo de Israel sufría bajo el dominio del Imperio Romano y esperaban un Mesías político, y Jesús sorprende a todos con un mensaje totalmente diferente. No está hablando de espadas, no está hablando de tronos, está hablando de mansedumbre, de paz, de misericordia. Eso fue un golpe directo a las expectativas humanas del momento acerca del poder. Y Jesús comienza las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Estos no eran los héroes del mundo antiguo. El imperio admiraba a los fuertes, los orgullosos, los vencedores, pero Jesús dice que el reino es para los humildes, los que reconocen su necesidad, los que no buscan imponerse. No dice que los fuertes, los que se entregan en batalla. Desde el primer momento deja claro: el reino de Dios se basa en el amor, no en la fuerza, en la dependencia de Dios y no en el orgullo o la fuerza humana. Y allí mismo sigue diciendo, hablando de la ley, dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no basta con no matar, hay que desechar el odio, no basta con evitar el adulterio, hay que limpiar el corazón. Jesús, la justicia del reino no es solo externa, es, como Jesús enseña, del corazón, y contrasta con la justicia de los fariseos, que eran rígidos, legalistas, sin misericordia. Y Jesús aquí revela la justicia basada en la transformación interior y no en la apariencia como los otros. Bueno, Jesús enseña también: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Este mandamiento rompía ahora sí que todos los esquemas. Los reinos de este mundo se construyen en base de venganza, de defensa propia, de poder, pero el reino de Dios, el amor es más fuerte que el odio. Perdonar, servir sin esperar nada a cambio. En esto consiste el gobierno del rey. Jesús también habla de la oración, el ayuno, la limosna, y dice: no lo hagas para ser visto por los hombres. En su reino, Dios ve lo secreto. El valor no está en el externo, sino en la comunión íntima con el Padre. Esto contrasta con la religión de su época, llena de ritos, pero vacía en cuanto a relación con Dios. Y el reino de Dios no busca reconocimiento humano, sino una vida oculta en Dios. El Sermón del Monte no fue una lista de reglas, fue una invitación a un nuevo estilo de vida. Jesús nos mostró que su reino no se impone por la fuerza, sino que transforma desde adentro. No es un reino como los de este mundo. Es en el reino de Dios, un reino de amor, de verdad, de justicia y de paz. Ahora una pregunta en este punto: ¿por qué el ser humano le cuesta tanto entender el reino de Dios, a pesar del testimonio de Jesús? Es porque es totalmente opuesto a la lógica humana, porque desde pequeño nos enseñan que hay que competir, hay que destacar, hay que defender nuestros derechos, hay que conseguir más dinero. Buscar poder, reconocimiento, ser el primero, no te dejes. En cambio, Jesús viene y nos dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso nos dice Mateo 20. Y obviamente esto no encaja con la naturaleza egoísta del corazón humano. Y además, estamos acostumbrados a ver el poder como algo que se impone. Los reinos de este mundo se construyen con violencia, control, estrategias humanas,
vivacidad, pero el reino de Dios se establece con humildad, entrega y amor sacrificial. No se impone desde afuera, se siembra dentro del corazón como una semilla. Y otra razón es que Satanás ha distorsionado la imagen de Dios. Sabemos por siglos, ha sembrado la idea de que Dios es un Dios tirano, un juez severo que busca castigar. Pero Jesús vino a revelar al Padre como un Dios de misericordia, cercano, lleno de gracia. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el reino de Dios no se entiende, no se puede entender con los ojos naturales. Se necesita una mente renovada, un corazón dispuesto y sobre todo una revelación divina. Como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Así que no se trata solo de entender con la razón, sino de experimentar una transformación interior, y solo así el reino deja de ser un misterio y comienza a ser una realidad en la vida. Ahora hagamos una pregunta que seguramente cada ser humano se ha hecho en algún momento, y es que si el reino de Dios finalmente triunfará sobre el reino del enemigo, triunfará sobre el reino de Satanás. Y miren qué inmensa pregunta. La Biblia realmente responde con un rotundo sí. Y uno de los mensajes más claros está en el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Que Dios le dio a Nabucodonosor en Daniel 2. En ese sueño, el rey vio una gran estatua compuesta por diferentes metales, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro mezclado con barro. Y obviamente sabemos que esto representa grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después los reinos que se dividen. Pero lo más importante viene al final. Una piedra no cortada con mano humana golpea la estatua y la deshizo por completo. Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esa piedra representa el reino de Dios, no nacido del poder humano, sino del carácter de Dios. Justo, misericordioso, humilde y fiel. A diferencia de los reinos del mundo que se levantan por fuerza y caen en corrupción, el reino de Dios se basa en el amor y la verdad, y ese reino prevalecerá. Este no es solo un triunfo político o militar que se muestra ahí, es la revelación final del carácter de Dios ante el universo. Satanás ha querido pintar a Dios como un autoritario e injusto, pero al final todos verán quién es realmente Dios. Dios es amor, 1 Juan 4:8, y su reino será eterno porque su carácter es perfecto. Ese reino, de hecho, ya ha comenzado en los corazones de quienes siguen a Dios. Y pronto la promesa es llenar toda la tierra, así como la piedra que se convirtió en un gran monte. El reino del amor, de la paz y de la justicia, eso triunfará para siempre sobre el reino del pecado y de Satanás. Y eso es lo que estamos esperando. El reino de Dios no se impone, ya lo sabemos. No se conquista con violencia, que quede claro en nuestra mente. Y no nace de estructuras humanas. Esto está claro. Y también está claro que el reino de Dios se establece por revelación. Y esa revelación, ¿quién nos lo hace? Jesucristo. Y así es la revelación pura y sin fallas en la revelación de Jesucristo del carácter de Dios. Ahora, antes de que Cristo viniera, Dios ya ha mostrado cómo se manifestaría su reino. Es increíble esto. En 1 Reyes 19 dice que el profeta está cansado, está frustrado, esperando una manifestación poderosa en el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Dice que primero viene un viento fuerte, después viene un terremoto que sacude todo, después aparece fuego. Pero dice la Escritura que allí no estaba Dios. Y sucede al final un silbo apacible y delicado. Y dice la Biblia que allí estaba Dios. Y ese momento revela una verdad poderosa.
Dios no siempre se manifiesta como el mundo lo espera. Su reino no irrumpe con un espectáculo, sino con presencia. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio, confirma esto. En Lucas 4, 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a quién? A los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a abrir o dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él no vino a fundar un imperio, sino a liberar corazones, a restaurar lo que el pecado ha roto. Él no vino a buscar a los más fuertes, ni a buscar a los que usan espadas. Incluso a los romanos, Jesús les hacía bien. Ya sabemos que el imperio romano gobernaba en ese tiempo. Y allí es donde el reino empieza a establecerse, no en gobiernos, sino en personas transformadas. Y fue sobre esa revelación que Jesús fundó su iglesia. En Mateo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gran verdad está diciendo Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es esa roca? La roca es la revelación de quién es Jesús y a quién viene a revelar. La iglesia no se construye sobre títulos, sobre templos o sobre jerarquías, sino sobre un reconocimiento profundo de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él es la roca. Por eso la iglesia es la comunidad del reino, donde hay personas que reconocen a Cristo como Rey. Ahí se establece el reino de Dios. Y ese reino no entra con fuerza externa, sino que es silbo apacible, como Elías. Entra suave, pero todo lo transforma. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Porque donde esté Cristo, donde hay obediencia a su voz, ahí está su reino. Y ese reino no tiene fin, y ese reino da fruto. Muchos hoy día piensan que el reino de Dios es como poder, como conquista, como algo visible y fuerte, como guerra. Pero Jesús vino a mostrarnos un reino radicalmente, totalmente diferente. El reino de Dios es un reino de paz. La paz reina o le gana a la guerra. No una paz de diplomacia, no una paz política, como nosotros la conocemos en este mundo. Jesús dejó claro que su paz nos daría, ¿no? Mi paz les doy, mi paz les dejo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz no como el mundo la da, sino que es una paz que no depende de las circunstancias, sino que nace del gobierno interior, del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso fue parte del conflicto con los judíos en los tiempos de Jesús. Ellos esperaban un guerrero, un Mesías guerrero, que restaurara el reino de David, que echara a los romanos y que gobernara con espada y con trono. Pero lo que se estableció realmente fue un reino espiritual que comienza en lo invisible, en el corazón de los hombres. Un reino que no ataca con armas, sino que sana con la verdad. Y esto les golpeó, contrastó y sigue golpeando y contrastando hoy en día con el reino que opera en el mundo. Porque el reino del enemigo, el sistema de este mundo, es un reino de guerra. Guerra en la mente, guerra en el alma, guerra en las familias, guerra entre naciones. Jesús dijo, el ladrón, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¿Quién nos quita la paz? El enemigo. ¿Quién mata el amor? El enemigo. ¿Quién destruye la esperanza? El enemigo. Dice Pablo, están cautivos a voluntad del enemigo. Su gobierno se basa en mentiras, control, manipulación y miedo, pero el reino de Dios no se impone, se ofrece, se regala. Jesús no domina, Él llama. Y cuando alguien responde, cuando alguien oye su voz y entra a su vida, ese caos se convierte en paz. No hay miedo sino descanso, no hay violencia sino reconciliación. Esa es la señal de que el reino de Dios está en nosotros. No que todo sea perfecto por fuera, sino que hay una paz interna, no la paz del mundo, la paz del Rey. Ahora, ¿cómo ha sido distorsionado el reino de Dios por el enemigo? Incluso dentro de nuestra iglesia. En muchos corazones la palabra justicia trae imágenes de juicio, castigo y temor. Y no es casualidad. Uno de los engaños más sutiles y efectivos que Satanás ha sembrado es la separación de la justicia de Dios de su misericordia. Nos ha hecho creer que si Dios es justo, entonces debe castigar sin compasión. Que justicia significa condena y que misericordia es una excepción a la norma. Y cuando esa idea entra al corazón, nos alejamos del reino. Y creyendo que su reino es para los perfectos, no para los heridos. Pero la palabra de Dios revela algo muy diferente. En Salmo 89, 14 dice, justicia y derecho son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí vemos que en el corazón de Dios justicia y misericordia no se oponen, sino que marchan, caminan juntos. Su justicia no es como la de este mundo. No es venganza, no es condena sin redención. Es una obra, es obrar rectamente y buscar restauración, no simplemente castigar. En Miqueas 6:8 dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide de ti. Dios no nos pide elegir entre ser justos o ser compasivos, sino que nos llama a vivir ambas cosas a la vez. Porque en eso consiste su reino, un reino que es justo, precisamente porque es misericordioso. Y en la cruz lo vemos claramente. Dios no ignoró el pecado, pero tampoco lo enfrentó con una violencia como los seres humanos. Lo enfrentó con amor eterno, entregando a su Hijo. Como dice Romanos 3:26, para que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es justicia verdadera. Un Dios que no mira hacia otro lado, pero que tampoco rechaza al caído. Un rey que no niega la verdad, pero que usa su poder para sanar, no para aplastar. Satanás ha hecho todo lo posible para distorsionar esta imagen, para que el reino parezca como lejano, como severo, como imposible e impositivo. Pero cuando entendemos quién es realmente Dios, entonces vemos su justicia y misericordia caminando juntos y en nuestra vida. Nuestro corazón recibe confianza, porque el reino de Dios no está construido sobre un miedo, sino sobre la confianza en un rey que ama de verdad, que ama con verdad y reina con gracia. Ven pronto, Señor, ven pronto, Señor.